Muchas gracias, Pepe, y gracias a todos. Bien, hoy voy a platicar acerca de un par de cosas en las que hemos estado trabajando ya por algún rato y cómo algunas de estas cosas más o menos nuevas, entre comillas, de la ciencia de redes, en realidad ni son tan nuevas ni son tan lejanas a la mecánica estadística y a la física estadística más clásica. Entonces, bueno, ya todos sabemos que la ciencia de redes es una cosa que ha estado siendo muy importante recientemente. Hemos estado estudiando con el enfoque de redes muchas cosas, desde aquellas que por su propia naturaleza son estudiables en un grafo, las redes sociales y las interacciones entre diferentes individuos, pero también muchas otras cosas que tienen que ver con sistemas sociales, con sistemas moleculares, incluso con cuestiones de política y de planeación. El enfoque de redes ha sido muy útil. Y por supuesto la ciencia de redes, como ahora se le llama, es una cosa que siempre ha estado muy cercana a los físicos estadísticos y tradicionalmente la gente piensa, o digamos la imagen que tienen muchas de las personas que han entrado a esta rama de los sistemas complejos que es la teoría de redes o la ciencia de redes, normalmente piensan que su relación con la mecánica estadística empezó más o menos hace unos 17 o 18 años con el trabajo de Laszlo Barabasi, que por supuesto además de todo en su review me voló el título de mi plática, porque era como se iba a llamar originalmente, nada más que a él se le ocurrió como 20 años antes. En mi defensa diré que mi plática será bastante más mecánica estadística que su review, que por cierto es buenísimo, léanlo. Pero en realidad, aunque Laszlo me cae muy bien y es un buen amigo y tal, la ciencia de redes y la física estadística tienen una tradición mucho más antigua. A lo mejor algunos de ustedes pasaron o sufrieron por el Baxter y entonces pasaron por el nivel del modelo de 8 aristas y el modelo de 6 aristas y los modelos XY continuos, y entonces se dieron cuenta que muchos problemas muy importantes de la mecánica estadística se pueden mapear a problemas en grafos y uno los puede resolver en los grafos y entonces utilizar elementos de la teoría de gráficas para ayudarnos en la mecánica estadística. Y de hecho, ni siquiera Baxter fue el original creador de estas cosas. Si nosotros vemos el trabajo de Mayer, en realidad la manera en que él realiza las expansiones de cúmulos para resolver la función de partición del modelo electrónico clásico y la manera en que uno resuelve de manera gráfica la jerarquía BBGK no son otra cosa que modelos de redes complejas. Y de hecho, hace rato Raúl Reckman estaba hablando de un modelo muy bonito que es el modelo de árbol y viento, y es en algún sentido un modelo reticular, y eso pues data de los RFs, ¿no? De principios del siglo antepasado ya, qué feo se oye eso, pero sí, ¿no? De principios del siglo XIX. Entonces, no, 20. Entonces, bueno, la mecánica estadística y las redes complejas siempre han estado muy relacionadas. Hay aquí una anécdota interesante que hizo alguien que recibió un premio Nobel en mecánica estadística, pero no era muy mecánico estadístico él, que es Kenneth Wilson. Cuando surgió la controversia sobre el trabajo que hicieron él y Leo Kadanoff, él estaba un poco enojado con Kadanoff, después parece que se contentaron, pero no estaban muy contentos, sobre todo porque a Kadanoff no le dieron premio Nobel. Y despectivamente se refirió a los físicos estadísticos diciendo que los físicos estadísticos no eran más que matemáticos aplicados con mucha intuición. Y él lo dijo a modo de ofensa, pero a mí hasta me parece que está bonito, porque desarrollamos la intuición a partir de la física y hacemos eso. Y de hecho, la enorme mayoría de los problemas que resolvemos en física estadística son un solo problema, ¿no? Escribimos la distribución de probabilidad conjunta para n variables aleatorias, le ponemos condiciones a la frontera y restricciones y lo resolvemos. Y las restricciones y las condiciones a la frontera son donde está la física y donde está la intuición de la que hablaba Wilson, así que yo no me ofendo tanto con el calificativo de Wilson. Entonces, déjenme platicarles a partir de una noción muy constructiva cómo uno puede entender estas redes complejas, las de la ciencia de redes nuevas, particularmente una familia de ellas, que son aquellas que están inferidas probabilísticamente, como modelos muy clásicos de la mecánica estadística. Entonces déjenme empezar hablando de una red compleja la más simple posible, que es una cadena de Markov. Es una red sin demasiado chiste reticular, pero tiene los elementos básicos que nos interesan. Y vamos particularmente a extender la idea de una cadena de Markov, que es pues un conjunto de estados. Ay, espera, siempre aprieto la que no debo.
de estados que están evolucionando dinámicamente, o podemos pensarlos como variables aleatorias que tienen distribuciones de probabilidad conjuntas entre sí, y Boltzmann ya trabajó un montón de tiempo para ver que esas dos visiones eran la misma, entonces déjenme asumir que lo son. Sé que hay condiciones muy peculiares para que lo sean, pero afortunadamente en los sistemas que estudiamos en física se cumplen casi siempre, entonces no tenemos que sufrir mucho. Y una red compleja, de estas que nosotros vamos a estudiar, es isomorfa a una cosa que se llama un campo aleatorio markoviano. Suena rarísimo decir Markov-Random Field en español, así que déjenme llamarlo en campo de Markov, y vamos a ver cómo lo podemos construir, ¿no? Es una generalización de una cadena de Markov. Si pensamos en una cadena de Markov y le ponemos pelotitas no solo en una dirección, sino en varias direcciones, podemos construir un retículo que puede ser regular o no, y ese grafo, siempre y cuando los nodos de ese grafo sean variables aleatorias y las aristas entre ese grafo sean las relaciones de probabilidad conjunta entre las dos variables aleatorias que están conectadas por esa arista, y siempre que se cumpla la propiedad de Markov en el sistema de vecindad que nosotros definamos, lo cual quiere decir que solo dependes estadísticamente de los vecinos con los que estás conectado y no de las otras cosas con las que estás conectado. Entonces, un campo de Markov es un modelo bastante bonito para la distribución de probabilidad conjunta para un número X de variables aleatorias, para un conjunto de variables aleatorias, ¿no? Entonces, déjenme pensar en un sistema de vecindad, y pues a nosotros nos enseñaron latices cuadradas para empezar. A mí me educó García Colini, entonces la latiz cuadrada era una cosa de la que uno pasaba muy al principio. Y entonces pensemos en un sistema de vecindad, pensemos en un nodo que nos interesa, que es este puntito rojo, y dependiendo de la definición de vecindad local, y la vecindad local es de tamaño C, pues nosotros podemos ir pensando que a primeros vecinos, cuando la vecindad local es de tamaño 1, pues este nodito tiene solo 4 conexiones. Si estamos pensando en tamaño 2, tiene 8 conexiones, y así por el estilo vamos nosotros expandiendo la vecindad de este nodo. Si nosotros hacemos eso y conectamos a cada uno de los nodos con sus vecinos dentro de la vecindad, podemos generar un grafo cuyos vértices, un grafo no dirigido, cuyos vértices son las variables aleatorias y cuyas aristas representan las distribuciones de probabilidad conjunta para el par de variables aleatorias que nos interesan. Y aquí dibujé 2 de los casos. No dibujé el caso C igual a 3 porque se pone horroroso, ¿no? Pero, bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora, los campos aleatorios markovianos pensados de esta manera, y esta es una de las cosas más importantes que voy a decir hoy, se convierten en lo que en matemáticas se llaman modelos probabilísticos gráficos. Y la ventaja de los modelos probabilísticos gráficos, una ventaja que, si nos acordamos de Baxter y de todos sus truquitos que nosotros hacíamos para resolver los problemas del RJ Baxter, en realidad muchas de las maneras de resolver, o de, como se habla en teoría de probabilidad, factorizar la distribución de probabilidad, son maneras que están basadas en propiedades del grafo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estudio propiedades del grafo, particularmente propiedades de la conectividad del grafo, yo puedo encontrar la manera de escribir expresiones para la distribución de probabilidad no completa, sino en la cual le quito algunos grados de libertad. En otras palabras, yo puedo integrar grados de mis distribuciones de probabilidad sin hacer las integrales horribles que teníamos que hacer siempre en mecánica estadística, y la manera en la que lo hacemos es utilizando las propiedades topológicas de la conectividad de los grafos. Eso es muy importante, y de hecho todo lo demás que voy a hablar el día de hoy se reduce a: una vez que tengamos datos experimentales, construimos la distribución de probabilidad conjunta, y para preguntarle cosas, en vez de hacer las integrales, cortamos pedazos de grafo, ¿no? Estoy sobresimplificando, pero un poco por allá va, ¿vale? Particularmente, de las muchas maneras que hay que partir un grafo, en las que uno puede partir un grafo, a uno le gustan mucho estas cosas que nunca he entendido muy bien cómo se traducen al español. Clica suena como a pandilla, pero los clics son subgrafos complejos. Complejos está mal, es completos, que significa que cada uno de los elementos del subgrafo está conectado con todos los posibles, ¿no? Los subgrafos de tamaño 1 pues tienen solo un vecino o nadie. Los subgrafos de tamaño 2 tienen distancias a lo más 2 y lo más lejos que lleguen, ¿no? O sea, a estos no les alcanza distancia 2 en la latiz porque ya se les acabó, pero a estos sí. Y entonces tenemos grafos de 2 nodos o de 3 nodos que tienen completas conexiones, y aquí están esos subgrafos. Estos subgrafos se llaman clics en inglés, o clicas, o no sé cómo se llaman en español. Cliques dice la Wikipedia.
Pero estos subgrafos complejos conectados nos permiten hacer una trampa muy bonita, que es definir un potencial local, y lo que hacemos es algo muy simple, que es en realidad lo que hacemos siempre en mecánica estadística, que es, suponemos que las funciones de partición tienen soporte compacto y que dos cosas que están muy cerquita espaciotemporalmente tienen el mismo potencial. Así que dos cosas que están dentro de la misma vecindad en el grafo pues tienen el mismo potencial, definido así. Y entonces ahora puedo construir mi modelo probabilístico gráfico igualito que como siempre hacemos en mecánica estadística. Tengo un número finito de valores. En realidad solo necesito tener un número finito de valores para que mi suma no la tenga yo que convertir en una integral, pero el procedimiento matemático funciona igualmente bien si uno tiene valores continuos. Defino un espacio de configuración dado por esos valores. Y entonces mi conjunto de variables aleatorias es un campo markoviano en esa vecindad. Si se cumplen dos cosas, y van a ver que son dos cosas que para las matemáticas puras son muy rigurosas, pero que para las ciencias naturales son relativamente fáciles de cumplir, que es que la probabilidad sea estrictamente positiva. Eso significa que haya soporte compacto, que no haya lugares donde la P vale 0, porque eso me echa a perder la medida de probabilidad y no puedo hacer una cosa que necesito hacer al ratito. Y dos, que dos cosas tienen probabilidad condicional si y solo si pertenecen a la misma vecindad, ¿no? Y si yo le pido esas dos cosas a un CAM y me apego a mi definición de potencial de hace rato, hay un teorema muy bonito. La versión original es de Hammersley y Clifford de 1971, pero es un teorema que Roland Dobrushin decía que estaba muy complicado, así que esa manera de probarlo está horrorosa. Hay una versión más bonita que hizo Clifford en el 90, entonces si quieren ver la demostración bonita de ese teorema, no vean la original, vean la del 90 que sí se le entiende. Pero el teorema, por supuesto que cuando cambia uno de Windows a Mac pasa esto. Esa es una eta, que significa los vértices y la vecindad, ¿no? Entonces dice que si X es un conjunto de variables aleatorias que forman un campo markoviano en esa vecindad, su distribución de probabilidad conjunta es una gibsiana. Y eso es una maravilla, porque si hace eso y uno sigue a Clifford de Hammersley, uno puede escribir estas dos, que también se ven horribles con estas fonts de Windows, pero bueno, en el LaTeX original se veían mejor. Pero básicamente son nuestras viejas queridas amigas, la distribución de probabilidad conjunta y la función de partición. Y si tengo la función de partición para el sistema, pues ustedes ya saben que tengo todo y soy muy feliz, y entonces puedo empezar a hacerme preguntas sobre ese sistema. Para hablarles del sistema que he estado estudiando más y moverme un poquito hacia lo que hacemos en biología, hay una consideración adicional, que afortunadamente es una consideración de máxima entropía, entonces me la puedo hacer, que es escribir las distribuciones de probabilidad conjunta es muy difícil. Si yo puedo escribir las relaciones de dependencia estadística, eso es equivalente, pero es mucho más fácil de calcular, porque hay una función que se llama la función de información mutua, que me permite calcular exactamente y en términos, digamos, rigurosos, la distribución, una aproximación a la distribución de probabilidad de pares, que es la información mutua entre las distribuciones de pares. La información mutua no es más que la entropía de las distribuciones independientes de la conjunta entre las independientes. O sea, lo único que me dice es qué tan buen modelo de la distribución de probabilidad conjunta es la independiente. Si es un buen modelo es que esas dos cosas no dependen una de la otra y entonces la información mutua vale 0. Y mientras más distinta de 0 y más parecida a 1 es la información mutua, pues más estrechamente relacionadas están esas variables aleatorias. Y eso me permite hacer lo que siempre es el gran problema de la mecánica estadística, que es factorizar la función de partición de tal manera que la pueda resolver, ¿no? Y aquí la puedo factorizar, y de hecho la factorizabilidad de los campos aleatorios de Markov que cumplen con esta condición es lo que se llama factorizabilidad de clicas. Es decir, factorizo en estas cosas. Si alguna vez pensaron en fluidos y se acuerdan de la jerarquía BBG-KY, es exactamente eso, ¿no? El potencial de una partícula, el de dos partículas, el de tres, etc. Pero aquí la ventaja que tenemos es que tenemos una condición de cerradura, que es que podemos partir el grafo, y donde partamos el grafo y nos quedemos con un pedazo de grafo, todo lo demás es condicionalmente independiente. Y es un teorema, eso lo prueba justo el teorema de Hammersley y Clifford que les decía hace rato. Bueno, con este inventario matemático, es decir, con la manera de escribir las distribuciones de probabilidad conjuntas y tener datos experimentales que me permitan desarrollar la intuición,
para ponerles condiciones a esas distribuciones de probabilidad y resolver, es que hago el trabajo que normalmente hago en el Instituto de Medicina Genómica. El bicho que nosotros estudiamos se llaman redes de regulación genética. Aquí las variables aleatorias son los genes y lo que nos interesa es cómo cambian los estados de los genes por estar relacionados unos con los otros, mediante relaciones que normalmente son de hecho relaciones físico-químicas, a veces incluso conocidas, entre los genes. Y entonces a mí lo que me interesa es estudiar cómo ocurren fenómenos biológicos emergentes, así como hay, digamos, fenómenos macroscópicos en los sistemas tradicionales de la física estadística, cómo hay fenómenos biológicos que emergen de la interacción entre estas variables aleatorias. No tengo 10 a la 23, lo cual significa que no tengo límite ergódico, esa es una cosa que pierdo, pero no lo necesito. Y la razón por la cual no lo necesito es porque tengo muchos datos experimentales y no necesito modelar la distribución de probabilidad conjunta, la puedo calcular. Tengo datos experimentales para hacer la distribución de probabilidad empírica. ¿Vale? Escribo la empírica, la escribo de esta manera que me permite convertir el modelo probabilístico en un grafo y luego empiezo a estudiarle cosas al grafo y esas cosas me enseñan cosas sobre el sistema. ¿Vale? Déjenme platicarles cuál grafo hemos estado estudiando recientemente. Por cuestiones importantes para la salud pública, nos ha interesado mucho entender cómo se regulan los genes unos a otros para que haya fenómenos emergentes que den lugar a lo que llamamos cáncer de mama, y esta es una red muy bonita, porque esta es la red del tejido mamario sano. Entonces tengo cientos de muestras, cientos de genomas completos en los cuales yo sé cada gen cuál es su estado, y no en estados discretos, sino en estados continuos, sé exactamente la concentración de RNA mensajero de cada uno de los genes en ese genoma a partir de experimentos lindísimos, que se los platicará alguien que sepa hacer los experimentos, no yo, por supuesto. Pero a partir de esos datos experimentales, mediante medidas de información mutua, podemos inferir esta red. Y como es una red que está hecha con muchos datos, la distribución de probabilidad empírica se parece mucho a la distribución de probabilidad real, y entonces puedo tomar la empírica como si fuera real y trabajar como siempre hacemos en mecánica estadística. Entonces déjenme hablarles de algunas cosas que hemos resuelto haciendo esto. Una primera pregunta, y esta es una pregunta biológica, aquí nosotros nos divertimos mucho los teóricos porque tenemos a gente que nos hace preguntas biológicas interesantísimas. Por cierto, si no lo han notado, espero que al final de la plática un mensaje claro sea que la biología tiene un montón de cosas interesantes en las que los físicos estadísticos podemos hacer cosas. No sé si haya biólogos por aquí, pero estamos pensando en anexarnos la biología molecular y celular como una rama de la física estadística. No, ya en serio, hay fenómenos biológicos muy interesantes. Uno de estos que me parece realmente, o sea, cuando uno ve estas cosas, uno parece casi cosa de milagro, que me parece muy interesante es el hecho de que en algunos tipos celulares especificar el estado, digamos, particular de muy poquitos genes es capaz de hacer lo que llaman inducir el fenotipo, es decir, que una célula, que empiezan como células que se llaman progenitoras o madres, se convierta en un subtipo celular. A lo mejor estoy empezando un poco pronto. Todas nuestras células tienen la misma información genética, pero no todas nuestras células son iguales. Eso quiere decir que hay programas, como si fueran de computadora, programas que se llaman programas de regulación, que determinan que una célula se convierta en una célula de piel o en una célula de uña o lo que sea. Todas tienen las mismas instrucciones, todo el genoma, salvo nuestras células sexuales, pero a pesar de que tienen la misma información, la usan de diferente modo, y esas maneras en que la usan se llaman programas regulatorios. Y eso es lo que queremos entender el programa regulatorio de las células tumorales, porque en vez de ser células normales se van a hacer células tumorales. Una primera cosa que la gente que estudia biología de desarrollo vio es que en algunos casos, particularmente en las líneas celulares que se llaman STEM o totipotenciales, las que empiezan, las células madre, si se especifica el estado de unos cuantos genes, el destino celular es más o menos claro. Y este ejemplo es muy bonito porque solo necesito especificar dos genes, que son STSF7 y RUNX1, que para mí son siglas, pero para la gente en biología significan cosas bien importantes. Y entonces, si yo, este gen, verde significa rojo, perdón, verde significa apagado y rojo significa prendido, ¿no? Este es un gen del que hay baja concentración y este es un gen del que hay alta concentración. Y si yo me tomo una línea progenitora de las de la sangre, de las células hematopoyéticas,
y le especifico solo estos dos, o sea, experimentalmente le obligo a que tenga baja concentración de TCF7 y alta concentración de RUNX1, esa cosa se vuelve un linfocito B. No importa todo lo demás. Y a esto se les llaman reguladores maestros. Es muy natural pensar que hay una jerarquía de genes, que no todos son igual de importantes que los otros, ¿no? Hay unos que controlan muy desde arriba. Y la pregunta es, si eso pasa para que las líneas celulares se vuelvan mieloides o no, o para que una cosa se vuelva una rana macho o una rana hembra, ¿qué pasa con cosas como los tumores? Y entonces uno se pregunta si existirá algo como reguladores maestros tumorales. Y esto, pues, curiosamente, la primera persona que se lo preguntó es alguien que también estudia el cáncer y que también es físico estadístico, que se llama Andrea Califano, y él empezó a trabajar con estas ideas. Yo lo conocí en Nueva York, empezamos a platicar de estas cosas, y entonces yo tenía los datos experimentales de casi 4,000 tumores de mama, y entonces decidimos estudiar redes regulatorias. Esta es una representación, hacemos muchos dibujitos nosotros, y esta es una representación de la red regulatoria. Aquí a lo mejor podrían ver, hay numeritos del 1 al 10, son los 10 más importantes reguladores transcripcionales, y esos regulan a casi todos los demás. Estos en azul son las relaciones de la primera regulación, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está. Y a través de ellos, estos regulan a un montón de otros genes que son factores de transcripción, que a su vez regulan a algunos otros montones de genes que no lo son, entre los cuales hay relaciones de regulación con estos, ¿no? O sea, no es, digamos, hay loops. Pero lo interesante es que un número súper pequeñito de genes es capaz de controlar, cada una de las líneas es una relación de regulación, ¿no? Y para que vean de qué tamaño puede ser eso, cuando me haga caso esta cosa, ya me hizo caso. Tomo el ejemplo de un factor de transcripción que nosotros encontramos que era muy importante en cáncer y luego nos dimos cuenta que sí era, pero es una predicción, digamos, del modelo 1 de nuestros reguladores transcripcionales maestros. Esta es otra manera de ver la red. Esta es la red de la vecindad de un solo gen, con C igual a 3, o sea, a 2 pasos de distancia, ¿no? Y entonces tenemos este gen que está aquí en medio, se llama MEF2C, este gráfico se llama un circus plot, cada uno de estos pedacitos es un cromosoma, y aquí están localizados los genes. Y entonces a la mitad del cromosoma 5 tenemos a este MEF2C y vemos que las rayitas rojas, que son 204, representan relaciones directas en las que este gen regula a algún otro gen. Pero muchos de los genes que este gen regula son a su vez reguladores transcripcionales, y esas son las líneas azul claro, y algunos de los blancos de los azul claro también son reguladores transcripcionales, y esas son las líneas gris clarito, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, este solo gen, o sea, cambiar el estado de este gen, afecta a casi 6,000, son 5,800 y algo genes, que se ven afectados a lo largo de todo el genoma. Si se fijan, con la excepción del cromosoma Y, porque son mujeres, ¿no? Entonces, hay como un hombre en los 4,000, casi no le da cáncer de mama a los hombres. Pero casi 6,000 genes son entre la tercera y la cuarta parte del genoma, dependiendo de cómo definamos el genoma, ¿no? O sea, que un gen le pueda mover a la tercera parte del genoma es brutal, ¿no? Y esa es una cosa que uno puede estudiar con estos. Uno puede encontrar esos genes y entonces ir a decirle a los biólogos del cáncer, oye, estos son 10 genes muy importantes que deberías de estudiar experimentalmente y ver cómo hacen estas cosas que nosotros predecimos que pasan, ¿no? Digamos, esta sería una predicción de uno de estos modelos, ¿no? Otra cosa que nos interesa, particularmente porque nos interesa tratar de entender, digo, al final del día, sí, los físicos estadísticos somos matemáticos aplicados con mucha intuición, pero somos científicos naturales, y a mí lo que me interesa no solo es calcular, me interesa entender. Y bueno, entender una red de miles de genes y millones de potenciales interacciones no está tan fácil. Entonces me gustaría partirla en pedacitos, y entonces una de esas maneras es lo que se llama la modularidad funcional en redes, ¿no? Los que saben matemáticas aquí saben que el problema de partir redes, el problema de partición de un grafo o el problema de colorear caminos, son problemas no resueltos, son problemas muy difíciles, de manera exacta. Pero como nosotros somos físicos estadísticos, no nos interesa la manera exacta, solo nos interesa la mejor manera posible, y esa sí se puede. Y entonces, ¿de qué manera podemos nosotros partir una red regulatoria? Y una de las maneras, que no se me ocurrió a mí, y me da mucha envidia que no se me haya ocurrido a mí, porque es muy bonita, pero es la que yo uso, tiene que ver con una idea extremadamente simple. Entonces, imagínense
esto es como, casi le podríamos llamar metafísica estadística, no por la metafísica, sino porque es física estadística de la física estadística, que es, mi grafo es mi distribución de probabilidad, ¿cierto? Pero un grafo es también un conjunto de puntos y un camino, y puedo ponerle random walkers encima, ¿cierto? Entonces pongo un montón de caminantes aleatorios en el grafo. Y la idea es que si yo pongo muchos caminantes aleatorios, quiero encontrar regiones que están más conectadas entre sí dentro del grafo que con el resto de las cosas. En otras palabras, quiero encontrar variables aleatorias que están más relacionadas entre sí que con el resto de las variables aleatorias del sistema. Y entonces la manera muy bonita que se le ocurrió a un señor que se llama Martin Roswell es, pones random walkers, la trayectoria de los caminantes, intuitivamente, para usar intuición de esa que decía Wilson, pues intuitivamente en las zonas más densamente conectadas del grafo, los random walkers se van a atrapar, ¿no? Los caminantes aleatorios se van a quedar ahí dando vueltas en esa zona, mientras que va a ser poco probable que brinquen, digamos, la probabilidad de que estén en una cierta región o que brinquen a otra, dado que hay menos caminos para ir a la otra, pues es menor. Y luego encuentra una manera muy bonita, que es, le pone unas etiquetas a las trayectorias de los caminantes aleatorios, unas etiquetas binarias que dice, pasé por aquí una vez, pasé por aquí 2 veces, lo que sea. Y luego toma esas cosas como dinámica simbólica y hace renormalización sobre la dinámica simbólica, ¿no? La manera en que lo explica mi estudiante de doctorado que hizo este trabajo, él dice que es, bueno, la referencia va a ser muy local porque somos de la Ciudad de México. Él dice que si nosotros decimos que el instituto está en la calle Periférico Sur 4809, Colonia Arenal, Tepepan, para una dirección local damos mucha información. También podemos decir que está en Tlalpan. Tlalpan es el módulo que contiene al Instituto Nacional de Medicina Genómica, ¿vale? La descripción menos local ocupa menos información, y eso pasa aquí de manera explícita, ¿no? Entonces, una vez que uno hace eso, optimiza, hace minimum description length, minimiza la descripción binaria de estas etiquetas y encuentra uno las vecindades, y luego renormaliza uno esas vecindades, y entonces ahora esta bolita roja ya no representa un nodo, sino a este conjunto de nodos que están muy conectados. Ahora sí es un problema muy bonito de la teoría de grafos, pero pues no parece muy útil para la biología, a menos que esos módulos hagan cosas particulares, ¿no? Y entonces, si nos imaginamos que del conjunto de reglas que tienen las células para hacer cosas, hay reglas que sirven para unos procesos y reglas que sirven para otros, entonces los módulos de la red intuitivamente deberían de corresponder más o menos a funciones biológicas o fisiológicas conocidas, y entonces vamos a ver si eso es cierto. Y pues sí vimos que eso era cierto, ¿no? Empezamos a partir esta es la partición de una de estas redes, tenemos estos módulos que están etiquetados por el nodo que tiene el máximo, ¿cómo digo? Bueno, ¿conocen el PageRank? ¿Todo el mundo aquí ha oído hablar del PageRank? El PageRank es la razón por la que uno debería de saber teoría de grafos, ¿no? Hace unos 17 años a 2 adolescentes en Harvard se les ocurrió usar el PageRank para poner scores en las páginas web, y ahora son las 2 personas más ricas de este planeta, ¿no? Larry Page y Sergey Brin, Google, ¿no? La razón por la que Google encuentra pronto lo que estás buscando en vez de como nosotros navegábamos en los 90s, que te mandaba mucha basura antes de encontrar lo que querías, es que el ranking de las páginas está hecho maximizando el flujo de información en la red. Y entonces, si uno maximiza el flujo de información en la red, uno tiene nodos por los cuales pasan más trayectorias. Y entonces, de esa manera ellos pueden hacer scores de sus páginas, y entonces nosotros encontramos lo que queremos, y nosotros podemos tener idea de cuáles son los nodos más importantes dentro de cada módulo. Ahora, déjenme pensar en estos módulos y déjenme mapear estos módulos a funciones biológicas. Hay bases de datos que dicen cada uno de los genes a qué se dedican o en qué experimentos han visto que hacen cosas. Y entonces lo que nosotros quisimos es hacer un análisis estadístico para ver si había genes dentro de los módulos que estuvieran especializados, módulos en hacer cosas. Y la respuesta es que afortunadamente sí, porque si no, no hubiéramos podido publicarlo. Y entonces encontramos estas cosas, son heatmaps. Hay un valor P para una prueba de hipótesis que dice si en esa módulo hay más genes de una función biológica que los que cabría esperar por el azar. Es una distribución hipergeométrica.
Y uno aquí puede ver los tonos más oscuros, no sé si se ve aquí, pero es menos, el tono es menos logaritmo base diario y aquí estamos hasta como 40. Quiere decir que tenemos 10 a la menos 40 de probabilidad de la hipótesis alterna, ¿no? O sea que nos podemos sentir razonablemente confiados de que las cosas están funcionando así. Adicionalmente, esto está bonito porque salió ayer publicado, entonces estuvo bonito poderlo poner hoy. Esta es una red de cáncer de mama para un subtipo particular que se llama el subtipo HER2 positivo, y lo que mostramos aquí no solo es que hay modularidad, sino que hay modularidad jerárquica, es decir, los módulos tienen adentro de sí otros módulos, y entonces tenemos aquí la red regulatoria completa para ese tipo tumoral, módulos que curiosamente casi corresponden a si los genes están prendidos o apagados, y luego dentro de esos módulos, submódulos y submódulos, ¿no? Solo llegamos hasta ahí porque ya módulos más pequeñitos ya no tenían mucho sentido estadístico, pero es muy interesante ver que hay esta jerarquía tan interesante de organización en el nivel de los programas celulares, ¿no? Esta es la parte triste de la plática. Voy a hablar de otra cosa, que este es un trabajo de un estudiante mío de doctorado de hace unos años, y aquí usamos las redes biológicas para predecir una cosa que a la gente le interesaba, que era, ¿por qué la gente que está tomando medicamentos anticáncer, el medicamento les hace muy bien al principio y no tan bien después, ¿no? O sea, ¿por qué se genera resistencia farmacológica? Y entonces, esta es una vía biológica, y aquí hay un biólogo se va a reír de mí, pero es la versión de los físicos teóricos de la vía biológica, y entonces, pues tengo una molécula A que le hace algo a la molécula B, que le hace algo a la molécula C, etcétera, y genera un estado fisiológico, ¿no? Y entonces la manera de evitar ese estado fisiológico feo que no nos gusta, pues es que le damos un fármaco a la molécula B, que la inhibe, y entonces la molécula A le hace algo o no a la molécula B, pero de ahí para abajo ya no hay proceso. Y eso intuye que los procesos biológicos que ocurren en las células son todos independientes, y eso no es cierto. Entonces, ¿qué pasa si hay otro proceso que no es el proceso ABCX cosa fisiológica, sino que es el proceso DCX cosa fisiológica? Y esa C está después de B, entonces el fármaco que le dan a B no importa, ¿no? ¿Será que ese puede ser un mecanismo? Es un mecanismo topológico, digamos, de resistencia farmacológica. Bueno, resulta que mi ejemplo de juguete sí existe y es muy importante en cáncer de mama, se llama la vía de receptor de estrógenos. Entonces, el estrógeno induce señales de crecimiento celular de manera natural, ¿no? O sea, la adolescencia y los estrios lo muestran de modo muy normal. Pero cuando las mujeres tienen cáncer, la señal estrogénica genera crecimiento muy acelerado de los tumores. Entonces, lo primero que le das a una mujer que tiene cáncer de mama casi siempre es un antiestrogénico que bloquee esa señal de crecimiento. Entonces, el fármaco de elección se llama tamoxifen, que lo que hace es que atasca el receptor de estrógeno de tal manera que no se le pueda pegar el estrógeno y entonces no señalice. Y entonces nos preguntamos cuántos procesos biológicos estarán involucrados de manera que entrecruzan con la vía de receptor de estrógenos. La vía de receptor de estrógenos es esta que está en azul clarita. Y hay 71 pathways adicionales, 71 vías biológicas adicionales que entrecruzan con esta. Este es un diagrama de Jacquard, lo que nos muestra es el cociente entre el cardinal de la intersección y el cardinal de la unión de los dos conjuntos, ¿no? Viendo los procesos como conjuntos de genes. Entonces, si es blanco significa que la intersección es 0, si es negro significa que la intersección es del tamaño de la unión, es 1, pero hay un montón de cosas en tonos de rojo que son vías que están entrecruzándose con la de receptor estrógeno. Y cuando nos preguntamos qué tanto, nos dimos cuenta que es un proceso prácticamente completamente conectado. Esta es la vía de receptor de estrógeno, aquí están las otras 71, la conectividad promedio de ese grafo es 68. Esto es horrible, ¿no? Todas las vías se cruzan con todas todo el tiempo. Y bueno, dijimos, ¿qué tal que se cruzan pero que no están activas? Entonces no es tan malo. Veamos qué tan activas están. Teníamos los datos de la expresión de los genes. Y eso es para diferentes subtipos tumorales, 4 subtipos tumorales, 2 de los cuales, las primeras 2 columnas que se llaman luminales, expresan receptor de estrógeno, pero además, interesantemente, los otros 2 subtipos tumorales no tienen expresión de receptor de estrógeno y de todas maneras tienen prendidas un montón de vías biológicas que entrecruzan con la vía de receptor de estrógenos. Eso es horrible. Y entonces, aquí se los muestro, miren, este es el pathway de verdad, este ya no es mi visión de físico teórico, este es el pathway de veras. Y aquí tenemos tumores luminales, este es estrógeno y este es
son los genes de la vía receptor de estrógenos, que están bien prendidos, rojos. Los dos luminales tienen lo que nosotros esperamos, ¿no? El estrógeno prendido y toda la vía de estrógeno prendida. Lo que es horrible es que los otros dos, que no tienen estrógeno, el basal y el HER2 positivo, no hay estrógeno, está verde, está apagado, pero igual la vía está prendida por estos eventos de entrecruzamiento. Y entonces, piensen lo siguiente, o sea, imagínense que empieza la persona que está tomando el anticáncer y de repente un día de estos tiene una gripe, se le desata una respuesta inmune y la vía de respuesta inmune entrecruza en algún momento con la vía de receptor de estrógenos y entonces prende la vía que no debía estar prendida y empiezan a proliferar las células, ¿no? O come algo que le cayó mal, o se enoja con alguien, o se cae y se pega y se le genera inflamación. Cualquier proceso biológico de estos muchísimos que entrecruza con esta vía, potencialmente puede generar resistencia farmacológica. Y entonces nosotros publicamos esto y una cosa que me generó bastante orgullo, dado que soy completamente teórico, esa es la página web de AstraZeneca de la información que dan a los médicos que recetan antiestrogénicos. Y lo interesante que pasa es que ya ven que los médicos normalmente no tienen mucho tiempo de leer literatura, entonces les dan extractos de cosas muy puntuales que hay que leer, ¿no? Y entonces esta página web tiene 6 referencias. Y la referencia número 6 es un paper sobre topología de grafos para distribuciones de probabilidad conjunta en genes, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy bonito que ya la gente empiece a ver el impacto de la ciencia teórica en estas cosas, ¿no? Ahora, lo que es muy triste es que esto pues, puede pasar con la resistencia a fármacos en terapia de anticáncer, pero puede pasar con la resistencia a cualquier cosa, ¿no? O sea, es un milagro que la farmacología funcione con esto que decimos que te damos la pastillita para la cosa determinada y que no va a interactuar con lo demás. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo bonito de los sistemas complejos es que uno aprende de unos sistemas para tratar de mapearlo a otros, ¿no? Entonces lo que pensamos es que si estas vías biológicas, que además sí parecen caminos, las entendemos de otra manera y en vez de tratar de hacer lo que hacen los policías de tránsito en la Ciudad de México, yo creo que aquí no, pero allá sí, que cuando hay una vía muy conflictiva la cierran para que ya no haya problema. ¿No han visto patrullas en Río Churubusco? Maravilloso. Sí, o sea, se pone muy feo el tráfico, mejor hay que cerrarla, ¿no? Y entonces la cierran y echan a perder toda la ciudad porque cerraron una vía. Eso es lo que le estamos haciendo molecularmente a nuestras cosas cuando hacemos farmacología a lo tonto, ¿no? Y entonces, más bien hay que hacer algo como un Waze, ¿no? Hay que modular cómo se distribuyen los flujos químicos en estas cosas. Ahora, acuérdense que yo soy teórico, entonces ¿cómo se hace eso? ¿Quién sabe, no? Pero esta es una propuesta de algo que podemos hacer. Déjenme ir rápido porque ya no me queda demasiado tiempo. Este es un fenómeno que nos tiene intrigadísimos. Es mucho más básico, pero es en algún sentido mucho más divertido, ¿no? Esa es la misma red que les pinté en morado en rosa al principio, es la red de tejido mamario sano. Y una cosa que nos llamó la atención, cuando cortamos a un cierto nivel, si nos fijamos en la red de los tumores, le pasa esto. La primera cosa que le pasa es que se atomiza, ¿no? En vez de tener un solo componente gigante, tenemos componentes pequeños, bueno, no tan grandes. La otra cosa es que coloreamos los componentes por expresión diferencial. Este estudiante mío es daltónico, entonces no le gusta verde y rojo porque no los distingue, entonces lo puso azul y rojo. Pero igual, azul es apagado y rojo es prendido. Y entonces lo que nosotros vemos es que hay módulos que están mayormente apagados, los genes, y módulos que están mayormente prendidos. Y uno que nos llamó la atención aquí por donde está el 0, que es es un grupo de 25 genes que están solo conectados entre sí con nadie más y que todos están apagados en los tumores. Entonces, como mi colaborador en este trabajo es un investigador asociado a mi laboratorio que es biólogo, un biólogo medio tramposo porque lo doctoró Gustavo Martínez Meckler, entonces es medio físico también. Y él se dio cuenta que ese módulo correspondía a un grupo muy particular de genes que se llaman las protocaderinas G. Y están localizadas en un segmento cromosómico muy determinado, o sea, están muy locales. Y entonces se le ocurrió pensar que había un fenómeno transcripcional local. Y entonces dijo, vamos a pintar los genes por los colores de los cromosomas en los que están. Entonces hicimos eso con el tejido sano y pues vemos confeti, ¿no? Piñata, dicen algunos, ¿no? Pero fíjense lo que pasa cuando lo hacemos con el tejido tumoral.
Cuando vino Chucho, que así se llama el investigador de mi laboratorio, y me trajo esto, yo no le creía nada y le dije, seguro tu programa está todo chueco y hiciste algo mal, porque esto pues, parece un artefacto, ¿no? Y entonces lo mandé a checar programas, estuvo checando programas, hicimos pruebas estadísticas para ver que no hiciéramos tonterías en un montón de caminos, hicimos todos los bootstraps del universo. Si les interesa, luego les paso la liga de un video en el que doy una plática sobre 1 hora en la que cómo nos aseguramos de que esto era real. Pero después de 1 año y medio de estar haciendo cálculos nos dimos cuenta que era real. Ahora, ¿qué significa? No es tan claro. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que la regulación, que es de muy largo plazo en el tejido sano, se vuelve más localizada y de hecho cuando estamos ahora trabajando mucho en las distancias dentro de los cromosomas, se vuelve muy localizada en la distancia. De hecho hay un decaimiento de la que es una ley de potencias, y ya saben que cuando los físicos estadísticos escuchamos leyes de potencias nos emocionamos, ¿no? Y bueno, resulta que empezamos a ver estas cosas, nos dimos cuenta, fíjense, este es el tejido, esta es igual una representación de circus plot, tienen el mismo número de conexiones los dos grafos, los arquitos estos que conectan genes que están corregulándose. Las conexiones naranjas son entre genes de diferentes cromosomas y las azules entre genes del mismo cromosoma. Y bueno, además en este grafo podemos ver las distancias. Entonces fíjense que aquí en el tejido sano, incluso aunque estén dentro del mismo cromosoma, las relaciones de regulación son de larga distancia, digamos, son como arquitos. Mientras que aquí son prácticamente líneas paralelas, se regulan cosas muy cercanas, ¿no? Estoy adelantando. Resulta que teníamos este resultado muy bonito y muy interesante que nos había tomado 2 años, pero que no podíamos publicar razonablemente en una revista que le importara a la gente en biología si no teníamos evidencia experimental. Y yo no tenía idea de cómo medir que esto pasaba, ¿no? Afortunadamente los biólogos experimentales son muy listos y ellos sí tenían idea. Resulta que hay una técnica preciosa que se llama captura cromosómica, Hi-C. Imagínense, bueno, casi todo el mundo, a lo mejor voy a hacer un poquito de cultura general, que yo también tuve que tomar hace no demasiado tiempo. Casi todos creemos que el DNA es una sola tira, ¿no? Como un polímero largo, unidimensional, larguísimo. Pero no es cierto. Está enredado en una estructura súper compacta que se llama cromatina. Y de hecho esa estructura de cromatina está tan compacta alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Para que nos demos una idea, si yo pegara punta con cola a todos los cromosomas, el DNA, y lo estirara, el DNA de una sola de nuestras células, ocuparía como entre 1,5 metros y 2 metros. Pero plegado cabe en el núcleo celular, que es de tamaño nanómetros. Entonces, ahí les encargo qué tan bueno está el plegamiento. Y eso lo que significa es que las regiones de los cromosomas están muy empaquetadas. Y entonces los procesos de regulación química que ocurren ahí, pues no son tan independientes en un cromosoma y otro. Entonces les ocurrió hacer un experimento precioso excepto si lo tienes que hacer porque toma 3 días y no te puedes ni dormir, en el que le agregan formaldehído a un extracto de DNA. Eso hace que se peguen los cromosomas, las regiones cercanas, se pegan. Luego le ponen enzimas de restricción a diferentes tamaños y lo van cortando en pedacitos. Luego precipitan esa cosa y la secuencian. Y entonces, de una vez que secuencian, pues tú puedes ver de la secuencia qué pedazo de cromosoma estaba cerca de cuál otro pedazo de cromosoma. Entonces pueden hacer mapas de contacto que dicen quién estaba cerca de quién. Y entonces, para no hacer la historia larga, decidimos probar 20 de estas cosas porque los experimentos esos son rete difíciles de hacer y de analizar. Y de 20 que estudiamos, de nuestros 20 mejores candidatos, le pegamos a 19. Entonces nos dejaron publicar el paper. Ya voy a terminar, y de hecho termino con una cosa que me emociona mucho porque se vuelve otra vez más divertido hacia el lado teórico, ¿no? Últimamente hemos estado trabajando con modelos probabilísticos gráficos de estos que les he dicho. Ahora, otra de las posibles maneras, eso es una cosa muy bonita de los modelos probabilísticos gráficos y los modelos en red, es que uno los puede ver de muchas maneras. Una manera es entender la red como el dibujito ese que vemos, otra manera es entender la red como la función de distribución de probabilidad para las variables aleatorias, pero el dibujito que vemos también lo podemos entender como una matriz que me dice quién se conecta con quién y qué tan fuerte es la conexión. Y eso se llama la matriz de adyacencias. Y entonces uno puede estudiar métodos espectrales para ver qué cosas se conectan con cuáles en la matriz de adyacencia, y uno puede estudiar muchas cosas.
Esto se ha estudiado y eso no es nada tan nuevo. Lo que tiene algún tiempo que está surgiendo es, ¿qué pasa con redes que existen en diferentes contextos? Déjenme ponerles un ejemplo muy claro. Imagínense que ustedes tienen Twitter, tienen WhatsApp y tienen Facebook. Y comparten amigos en esas plataformas, pero a lo mejor tienen el amigo que es más joven y entonces le parece que Facebook es para viejitos. Y luego tienen el amigo que no es tan joven y entonces le parece que Twitter es insuficiente porque con 140 caracteres uno no puede escribir nada. Y entonces tienen una red de contactos de Facebook, una red de contactos de Twitter y una red de contactos de WhatsApp. Pero esas redes no son independientes porque a veces alguien tuitea algo que te parece divertido y lo posteas en Facebook, ¿no? Y entonces uno quisiera estudiar las propiedades topológicas de los grafos que tienen estos múltiples layers o múltiples niveles o contextos. Resulta que en las ciencias naturales eso existe. Por ejemplo, los genes se pueden regular unos a otros de manera directa, de manera indirecta. Hay otras moléculas regulatorias que se llaman RNAs pequeños o microRNAs, hay RNAs largos. Además, la regulación de genes también tiene que ver con qué tan metilado está el DNA en la cromatina y también tiene que ver con si hay otras modificaciones químicas en el DNA, con la estructura tridimensional del DNA, etc. Entonces a uno le podría interesar construir estas redes que se llaman redes multicapa y estudiar cómo las diferentes capas generan influencia probabilística unas en las otras. Entonces el tráiler es que ya estamos haciendo eso. La manera de hacerlo además implica que uno tiene que usar tensores, porque para hacerlo, antes la gente usaba una cosa que se llamaba la Superadjacency Matrix, la matriz de superadyacencia, se hacía una matrizota por bloques que tenía todo, pero era horrible y no tenía simetrías y nosotros pues, hacemos física y nos respetamos, ¿no? Entonces, la manera respetable de hacer eso es ponerlo en un objeto matemático que tenga la simetría que debe y eso es un tensor. Este en particular, para una red que tiene conexiones de 2, es un 4 tensor. Tengo un 4 tensor que tienes los elementos I y J, que son los nodos, las variables aleatorias, y están distribuidos en la capa H y K, ¿no? Los que tienen gorritos son las capas. Y entonces tengo un tensor que me dice cómo puedo distribuir I y J variables aleatorias en H y K capas. Y luego, pues, obviamente tengo este tensor que me da estas cosas, y tengo este objeto que es la matriz de adyacencia común y corriente, nada más que ahora, además de que me dice que I se conecta con J, me dice en qué capa está I y en qué capa está J. Por supuesto, si H y K son igualitos, recupero la misma teoría de grafos convencional, y entonces este tensor se vuelve un tensor identidad, y ya. Pero si H y K no son distintos, entonces yo puedo empezar a hacer cosas y puedo fijarme cómo influencia una capa en la otra. Y la gente lo ha hecho en redes sociales, pero a mí me pagan por hacerlo en redes genéticas, entonces esta es un poquito la idea. Y bueno, ya lo estamos haciendo en redes genéticas. Les voy a presentar uno en 2 capas, que es lo que ya tenemos calculado. Y esto es unos elementos regulatorios del genoma, no se alcanza a ver, pero ahí arriba dice MIR, que son microRNAs, que son estos, de esta capa que está aquí. Y la capa de abajo son genes, y lo que nosotros vemos son relaciones regulatorias de microRNAs con ellos mismos, de genes con ellos mismos, pero también hay un montón, todas estas líneas grises que están aquí en medio, de relaciones regulatorias de microRNAs con genes, ¿no? Y encontramos un montón de cosas interesantes, como por ejemplo genes que solo se regulan entre sí, genes que no dependen de microRNAs, RNAs que no dependen de genes y lo contrario. Hay un montón de cosas que hacer, estamos apenas desarrollando la teoría para esto, entonces esto es por eso le puse que era un trailer, ¿no? Pero nos vamos a divertir mucho. Subimos hace como un par de meses la primera versión de la teoría al archive, entonces si la quieren buscar se van a divertir, está bonita. Y bueno, la última cosa que quiero decir ya nada más antes de despedirme es que lo más importante en toda esta cosa es quién hace el trabajo, y esta es la gente que hace el trabajo, entonces súper interesante. Otra cosa súper interesante, cuando yo empezaba a estudiar química y decidí que me quería volver físico teórico para no tener que interactuar con la gente porque era yo misántropo, no sabía yo que iba a tener un laboratorio de ese tamaño lleno de gente que además no son todos físicos teóricos. Hay como la mitad de ahí son matemáticos y físicos y la otra mitad son biólogos y químicos. Tengo hasta un médico que por respetabilidad estudió la mitad de la carrera de física. Pero bueno, hablando ya un poco en serio, hay cosas bien interesantes que hacer en biología, que es lo que yo estoy haciendo últimamente.
usando las herramientas teóricas de la física estadística, pero hay que aprender a trabajar con la gente que no sabe lo que uno sabe, porque eso lo hace más divertido. Y bueno, con esto estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Enrique. ¿Preguntas? Parece que por aquí adelante. El micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo 3 preguntas, 2 muy puntuales. La primera, ¿estas redes son dirigidas? No, son relaciones de corregulación. Estas relaciones, ok. ¿Las redes son conexas? ¿Perdón? ¿Las redes son conexas, las redes que acabamos de ver? No son completamente conexas, no son grafos completamente conectados, pero sí son... Entonces, quiero decir, ¿hay bloques separados? ¿Hay componentes conexas Sí, sí. dentro de los mismos dibujitos que acabamos de ver? A ver, esa es una buena pregunta, que es, si yo hago el cálculo de la distribución de probabilidad conjunta de todos contra todos, tendría un grafo completamente conexo. Hay casos en los que la probabilidad condicional de una en la otra es tan pequeñita, que más bien pareciera que es un artefacto. Entonces hacemos un corte, y ese corte induce la estructura topológica que vemos. Y bueno, una última pregunta, todos estos cálculos, ¿dónde los corren? ¿En computadoras chonchas? Muy chonchas. Bueno, más o menos. Cada red de estas toma mes y medio, 1200 horas de proceso, más o menos, en el clúster que nosotros tenemos, que son 300 nodos de Xeon, y entre toda la memoria tenemos algo como 12 teras de RAM. Órale. Sí, se ocupaba, sí, o sea, sí son latosas. Muchas gracias. Pero hay redes pequeñas que uno puede correr hasta en una laptop, ¿no? O sea, ahora sí que según el sapo, la pedrada. ¿Más preguntas? Por acá hay una. Gracias. No sé si entendí bien el último grafo que nos enseñaste, que eran 2 círculos, uno más azul y uno más naranja. Lo que significa eso es que cuando hay cáncer se paran de regular unos genes con otros, o sea, ¿se acaba la comunicación entre ellos? ¿O? Se acaba la comunicación entre los que están lejos. Eso parece que estamos encontrando, ¿no? O sea, lo que vemos es, cuando nosotros vemos el tejido sano, un gen del cromosoma 5 y un gen del cromosoma 17 se regulan sin problema. Aquí lo que vemos es que el número de conexiones intracromosómicas crece, o, visto de otra manera, que el de extracromosómicas decrece, ¿no? Cortando al mismo número de conexiones, tú ves mucho más conexiones cercanas o conexiones a lo largo de todo el genoma. ¿Estos se dieron cuenta experimentalmente y con estados simplemente prendidos y apagados o también continuos? Ok. Nosotros nos dimos cuenta teóricamente y el experimento lo hicimos después. O sea, fue una predicción del modelo, de hecho es una predicción que no le creíamos, y luego hicimos el experimento para comprobar que era cierto. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Creo que lo haré. Bueno, gracias Enrique por tu plática, muy chida. Lo que yo te quería preguntar es más como de la teoría general. Ok. Cuando hablaste de grafos aleatorios, o sea, de random walks, mi pregunta es, ¿cómo puedes definir una integral de camino o de acción para que sea óptima, o sea, para minimizar la acción? Ok, primero, no estamos minimizando la acción, lo que estamos haciendo es, mandamos a los caminantes aleatorios, les ponemos una etiqueta que nos diga dónde pasó, y de hecho el problema de minimizar las etiquetas es un problema que ya está muy bien conocido en la teoría de probabilidad, y se llama el problema de resolver el tiempo de primera
Tiempo, exacto, gracias. Es que mean first passage time, exacto. O sea, el tiempo promedio de primer arribo, que es cada cuánto tiempo te tardas en volver a pasar por donde pasaste una vez. Y minimizando esa cosa es que haces que se optimice la descripción y por lo tanto tengas el caminador, o sea, el conjunto de caminadores mejor. Y a ver, como segunda cosa, ya pensando en términos del ADN, mi duda es, ¿qué tipo de fenómenos los puedes describir como fenómeno regulatorio? O sea, ¿qué cosas describes del ADN como fenómeno regulatorio? Ok, aquí lo que nosotros decimos es cómo cambia, ojo, estoy hablando de regulación genética, estoy hablando de cómo regulas que se prendan o apaguen genes, o dicho de otra manera más elegantemente, que se transcriba o no se transcriba, o en qué cantidad se transcriba RNA mensajero. Ese problema es muy importante porque con el RNA mensajero que se transcribe, lo procesas para hacer proteínas que hacen todo lo demás. Esa no es la única manera de regular cosas biológicamente, por cierto, hay muchas más, pero esta es muy importante porque sin esta no tienes los bloques para construir lo demás. Entonces esta nos interesa mucho y tenemos oportunidad de medir cosas. Entonces, ¿qué cosas podemos ver? Todos los procesos que requieran interacciones entre ácidos nucleicos y proteínas, o sea, básicamente toda la biología molecular. En principio lo puedes modelar así. Dependes de qué tan finos son tus datos experimentales y de qué tan... O sea, en realidad la distribución de probabilidad tú la tienes, pero tienes que ponerle restricciones. Y esas restricciones son las que te dan el fenómeno que estás buscando. No sé si fui claro, pero si no, lo platicamos con más calma. Gracias, Enrique. Una pregunta acerca de tu comparación entre interacciones de tejido sano y tejido afectado, o bueno, de respuesta, pues. Estos colores o estas interacciones, ¿las puedes llegar a modelar como interacciones, pues no sé, específicas entre cada color? Me refiero a algún potencial efectivo de interacción a través de esa comunicación. Ok, la pregunta es buenísima y la respuesta es sí, por supuesto que queremos llegar a eso. Nada más tenemos un problema, que es que tenemos centenares de miles de reacciones químicas y de procesos difusivos y de procesos de transporte y necesitaríamos centenares de miles de coeficientes de transporte y de constantes cinéticas. Entonces, a este nivel no queremos llegar a eso porque todavía no estamos ni cerca de poderlo hacer. Lo que sí queremos hacer es ir reduciendo, por eso nos interesa partir los grafos, ir reduciendo hasta tener módulos pequeñitos que representen cosas que sabemos muy bien que están ahí, y sobre esos módulos más pequeños, entonces sí ir a hacer modelado cinético o ir a hacer experimentos. Pero sí, Sí, o sea, así obviamente como queremos pasar saber eso. un régimen mesoscópico en el marco que tienes. Okay. Justo Gracias. eso. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es un poco más teórica, mucho más de la parte topológica. Primero, todos los grafos que utilizas, los has utilizado asumiendo que físicamente son cadenas de Markov. Bueno, no son cadenas de Markov, son campos de Markov. Campos Y son campos de Markov. En realidad, esa es una cosa bien bonita de la física estadística, que es cuando tienes... Tú a un campo de Markov le puedes definir una vecindad. Y como la vecindad es de tamaño arbitrario, siempre y cuando no haya probabilidad de cero, para que no pierda su característica de compacto el soporte, mientras hagas eso, tú puedes expandir el potencial tanto como te dé la gana. Entonces puedes tener procesos de Markov de 7 pasos, de 10 pasos, de lo que tú quieras, y entonces básicamente tú puedes introducir vía una cosa que se llama el diezmado de Ornstein y Uhlenbeck. Tú puedes convertir cualquier proceso no markoviano en un markoviano muy grande. Sí, y eso hacemos. Sí, pero mi pregunta más puntual es, por ejemplo, hay muchos modelos como estos donde los grafos se toman como complejos simpliciales, viendo hacia la topología combinatorial, donde se hacían triangulaciones. Los grafos son triangulaciones de variedades topológicas. La pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre los campos de Markov y una variedad topológica correspondiente al grafo que estés trabajando? ¿Hay alguna relación matemática? ¿Conoce algún teorema? A ver, primero, depende de qué tipo de grafo. Es decir, sí, seguramente que las hay. A nivel de simplex no tenemos problema, pero cuando vamos más para arriba tenemos un problema, que es, particularmente en el tipo de grafos que yo uso, como yo los construyo a partir de pares,
suponiendo, bueno, forzando a que haya independencia condicional. Yo, por ejemplo, cosas en las que se encuentren 3 nodos en un centro no las veo. Entonces, de estos tetraedros para arriba no los tengo ni los puedo construir. Triángulos tengo, pero tengo triángulos construidos por pares, y entonces no hago otra cosa más que calcular los pares y usar el teorema de Bayes. Sí. Bien, Enrique, muchas gracias. Me pidieron de parte de los organizadores que te entregara este pequeño obsequio como muy muestra de agradecimiento. Excelente, gracias. Y al público le pido por favor que despidamos a Enrique con un fuerte aplauso.